Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Alabar al Señor, engrandecer su nombre. Que cuando Dios habla, Dios siempre cumple, hermanos. Y yo le decía, para mí esto es una respuesta, porque nosotros siempre que salimos con la pastora vemos muchos milagros, hermanos. Siempre que vamos de campaña a otros países, vemos muchos milagros. Yo siempre le he hecho la culpa a la fe de la gente, que la gente va con una fe ciega, ¿cierto? Y yo le reclamaba a Dios en cierta forma, si bien es cierto, hemos visto milagros en la iglesia, yo le decía a Dios, pero ¿por qué no son tan recurrentes como afuera? Y la Biblia, ¿cierto?, nos da respuesta de esto. Habla de que hubo lugares donde el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros, dice, a falta de la fe de ellos. O sea, el tema no está en Dios, el tema está en nosotros. Y como para complementar lo que dijo la hermana ese día predicamos, el Señor habló a mi corazón, y el Señor me dice que le diga a la pastora que suba. Y me dice, dile a ella que ponga sus manos en sus pechos. Le dice, porque en ella puse don de sanidad. Entonces yo honro a mi esposa porque sé que es una sierva de Dios. Sé lo que Dios ha puesto en ella. Y le doy gracias a Dios por eso, que entiendo que es para edificación de la iglesia. Por eso cuando usted pase al altar, no, con fe. Pase con fe al altar. No pase a medias, no pase dudando, pase creyendo en lo que Dios va a hacer. Y como le hemos enseñado en este tiempo, ¿cierto? Tápele la boca a Satanás, a sus demonios, declarando que ya está hecho lo que Dios dijo. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Voy a hablar hoy día algo que Dios trajo a mi corazón, que me gustó mucho. Hace unos días atrás vengo pensando en esto. Lo venía pensando hasta que ayer el Espíritu Santo habló a mi corazón, y yo quiero hablar de lo que es estar enemistado con alguien. Justo nuestra hermana tocó un tema que es bastante cierto. En la iglesia se da mucho esto de estar enemistado con alguien. Hay hermanos que no se saludan. Por eso a mí me gusta, de primera no me gustaba, hermano, porque yo soy medio tepa para mis cosas. La pastora sabe muy bien, la pastora siempre bromea con el tema del saludo del cristiano y todo eso, pero yo era el tipo de cristiano que cuando iba a predicar a algún lado yo llegaba justo antes de la palabra para no saludar a nadie. De verdad, se lo digo sinceramente, ese tipo de cristiano era yo. Dios ha ido trabajando en mi corazón. Y cuando cantaban esta canción, no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano, yo veía que dos hermanos que se peleaban, que se llevaban a muerte, Dios te bendiga. Entonces era casi que se apuñalaban por la espalda después del saludo. Y la pastora nos ha ido enseñando en este tiempo de que somos iglesia el tema de amarnos. Por eso la pastora siempre dice, salude a su hermano, párese, no se vaya sin saludar a su hermano, no se vaya sin bendecirlo. Ha sido un tiempo de aprendizaje incluso para mí. Y yo pensaba en esto, ciertamente cuando nos enemistamos entre nosotros, que es normal que el pastor se enoje con alguien y que alguien por lo demás se enoje con el pastor. Yo sé de eso mucho. Sé mucho de eso. De eso el pastor, no tan sensible, no son como el pastor no me saludó, pero sí un par de cosas, el pastor no está de acuerdo conmigo, el pastor me retó, me corrigió, me dijo esto y yo no quería escucharlo. Y tantas otras cosas. Pero yo entiendo que estar enemistado con alguien es un tema, pero estar enemistado con Dios es algo mucho más grande. Y es increíble que la iglesia, incluso en este tiempo, muchas veces estamos enemistados con Dios. Wow, usted dirá, pero ¿cómo? Y la Biblia lo relata así en Segunda de Crónicas. Este no es el verso base, así que manténganse ahí sentaditos. Dice lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, a su pueblo Israel, y Él les está diciendo, si yo me enemisto con ustedes, si yo me enojo con ustedes, y les cierro los cielos, y les cierro la tierra, o sea, si ustedes son mis enemigos, y yo soy enemigo de ustedes, yo puedo hacer todo esto. Y mientras ustedes no se arreglen conmigo, van a haber límites. Y de repente nos preguntamos como hijos de Dios, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no trae respuesta? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no hace algo diferente conmigo? ¿Por qué Dios no me lleva a otros lugares? Y muchas veces estamos enemistados con Dios. Estamos enemistados con Dios. ¿Y sabe qué cuesta reconocer que Dios está enojado con nosotros
Y nosotros muchas veces estamos enojados con Dios. Ahora sí nos ponemos de pie. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Lleva por título El ministerio de la reconciliación. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Dios. A través de ella, Señor, traes a recuerdo tus promesas sobre mi vida y sobre la iglesia. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Padre, para que tus promesas, Señor, se cumplan sobre mi vida, Dios. Que al predicar tu palabra, tu Espíritu Santo esté sobre mí, guiándome, Señor, echando por tierra todo lo que no te pertenece. Hablando, Señor, tú a través de mí a tu pueblo, Señor. Y cuando predique tu palabra, como has dicho durante tanto tiempo, tú hagas milagros y sanidades. Te pido que en esta hora mis oídos espirituales sean abiertos, Dios, y yo pueda escuchar tu voz con claridad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que tú te mueves en libertad sobre este lugar, que hay ángeles sobre este lugar, que toda lengua mentirosa, que todo espíritu de incredulidad en esta hora caiga a tus pies para gloria de tu nombre. Y para gloria de tu nombre, tú que eres un Dios sobrenatural, te vas a mover sobrenaturalmente sobre la iglesia. Lo oculto, lo secreto, hoy lo sacas a la luz, Dios. Revelas para gloria de tu nombre y echas por tierra todo aquello, Señor, que nos aparta de ti. Te doy gracias por los ángeles que ya están en este lugar resguardándolo. Te doy gracias por lo que harás, Espíritu Santo. Gracias, muévete con libertad en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Tomen sus asientos. Y qué maravilloso cuando la palabra se le es revelada a uno. Sabe que yo he leído esta palabra en muchas ocasiones y la he escuchado en tantas ocasiones y en más ocasiones la he usado para hacer evangelismo. Y cuando el Señor trae una revelación de esta palabra a mi vida, anoche me quedo pensando, porque nunca había entendido a profundidad esta palabra. Y comienzo a entender que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia. No le está escribiendo al inconverso, y nosotros siempre usamos esta palabra, ¿cierto?, para traer gente a los pies de Cristo. Pero lo que el apóstol Pablo le está diciendo o le está escribiendo a la iglesia, le dice que con sus actos, le dice que ellos están enemistados con Dios. Es lo primero que les dice. Lo primero, y wow, qué tremendo que venga el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo en esta hora a hablarte a tu corazón y te diga: ¿sabes qué? Tú estás enemistado conmigo. Y tú lo primero que uno dice, o lo lógico que uno diría: pero Señor, yo estoy yendo a la iglesia. Señor, yo estoy orando. Estoy cantando, estoy ministrando. Estoy siendo parte de tu pueblo, estoy trabajando en la obra. Y que venga el Señor y te diga: ¿sabes qué? Pero estás enemistado conmigo. Yo estoy enojado contigo y capaz que tú estés enojado conmigo. Y esto es algo que yo escucho recurrentemente. De repente nosotros los cristianos como que no tomamos el peso de lo que fluye de nuestra boca. Yo he escuchado a tanta gente decir: estoy enojada con Dios. O estoy enojado con Dios. Porque Dios se llevó un familiar. Porque Dios no me dio el trabajo que quería. Porque Dios cerró las puertas que yo quería abiertas. Porque Dios me sacó de un lugar. Porque Dios me dio el esposo que no quería, la esposa que no quería, los hijos que no quería. Estoy enojado con Dios. He escuchado miles y miles y miles de excusas de la gente que dice estar enojada con Dios. Wow, qué tremendo, ¿cierto? Cuando nos enojamos porque la vida no salió como yo quería, entonces estoy enojado con Dios. Imagínense cuánto más Dios se enojará con nosotros. Y el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que consideraba que con sus actos, con sus ofrendas, con asistir, estaba a cuenta con Dios o estaba bien con Dios. Y viene el Espíritu Santo y le dice a esa iglesia: el Señor está enojado con ustedes.
El Señor está airado contra ustedes. ¿Me acordé? La historia dice que la iglesia, mire lo que dice la historia sobre la iglesia de Corinto, cuando el Señor habla a través de la... Dice que la iglesia estaba dividida. Porque algunos hermanos querían tomar el liderazgo de la iglesia. Algunos hermanos atacaban a Pablo. Algunos se levantaban, dicen, falsos maestros, y estos famosos llaneros solitarios que se levantan de repente en la iglesia, que la quieren dividir, o que se creen dueños de la verdad. Estos que no se someten a nadie, también estaban ahí en la antigüedad, en la iglesia de Corinto. Ahí también habían de eso. Estos que quieren dirigir a todos, pero no se dejan dirigir por nadie, también estaban ahí en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, ¿saben qué? Ustedes son iglesia, ustedes iglesia están enemistados con Dios. Y yo les ruego, le dice el apóstol Pablo como un intercesor, yo les ruego, reconcílense con Dios por medio de Jesucristo. Y me gusta esa parte cuando el apóstol Pablo dice, abra la puerta, usted que es el gran portero, cuando el apóstol Pablo dice, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Le dice, ustedes no se pueden reconciliar con Dios por medio de sus actos. Ustedes no se pueden reconciliar con Dios por medio de sus ofrendas. Ustedes no se pueden reconciliar con Dios trabajando más en la obra. Le dice, hay una sola forma de reconciliarse con Dios, a través de Jesucristo. Y de repente buscamos tantas formas de reconciliarnos con Dios sin acercarnos al Señor Jesucristo. Y qué tremendo que esto se lo diga a la iglesia, que esto nos diga a nosotros el Señor. Reconcílense con Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben que la iglesia de Corinto era una iglesia que había perdido el enfoque? La iglesia no tenía dirección, no sabía qué es lo que quería, por eso se empezó a dividir. La iglesia se empezó a adaptar al mundo. Y es bueno que el mundo venga a la iglesia, pero no que la iglesia se vaya al mundo. Y eso hay que tenerlo como muy claro. Debemos ir al mundo a traer a los perdidos, pero el mundo no puede entrar a la iglesia. La iglesia es santa, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia había perdido el foco, la iglesia se había preocupado de tantas otras cosas y se había olvidado que no pertenecía a este mundo, que estaba de paso en este mundo. Pablo entiende esto y le habla a la iglesia y le dice, reconcílense con Dios. Pero ¿saben por qué le dice reconcílense con Dios? Porque era la única forma de que ellos se reconciliaran entre ellos. Usted no se puede reconciliar con su hermano si no se reconcilia con Dios primero. Y es por eso que a veces hay tanta enemistad en la iglesia. Es por eso que a veces hay tantos problemas en la iglesia. Porque estamos enojados con Dios, enemistados con Dios. Y eso no nos permite llegar con gozo a la iglesia. Llegar con alegría a la iglesia. Pedir las cosas con amabilidad en la iglesia. Decirle al hermano te amo. Es porque no estamos reconciliados con Dios. Y la hermana lo dijo. La hermana lo dijo. Yo con mi hermana no nos podíamos ni ver. Pero sin embargo veníamos a servirle a Dios, veníamos a cantar, veníamos a adorar. Eso pasa mucho en la iglesia. No, si hoy día a las 2 me lo voy a tener de ejemplo. El apóstol claro es decirle, no hay otra forma de reconciliación, solo Jesucristo. No son nuestras ofrendas, y ¿saben qué? No son nuestras palabras bonitas. Nuestra ofrenda ni nuestras palabras bonitas no sorprenden a Dios. Nuestro trabajo arduo no sorprende a Dios. Un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que quiere estar cerca de Dios lo sorprende. Usted puede estar haciendo todo lo que cree correcto y estar enemistado con Dios. Desde la antigüedad, ¿cierto? La Biblia nos muestra que el estar enemistado con Dios tiene un solo pago. La Biblia dice, ¿cierto?, que el estar enemistado con Dios es estar en pecado y que todo pecado nos hace enemigos de Dios.
Y wow, qué tremendo, porque de repente lo tomamos tan a la ligera. Y sabéis que esto sí que lo veo mucho. De verdad que lo veo mucho. Que de repente un hermano habla con una facilidad de otro hermano de una iglesia o de un pastor de otro lado. Y sabe que de repente, hermano, yo sé por qué el Espíritu Santo está hablando esto a mi corazón y yo lo estoy trayendo a su corazón. Cierre la bocota. De verdad, de repente hablamos con tanta ligereza de los siervos de Dios, de los hermanos de otra iglesia. Usted no es nadie para juzgar al resto, ni el resto para juzgarlo a usted. Nos creemos jueces de todo el mundo y no entendemos que el murmurar los hace enemigos de Dios. Nos hace enemigos de Dios. ¡Wow! ¿Y con qué facilidad murmuramos? Todo lo que es pecado me hace enemigo de Dios. ¿Qué más me hace enemigo de Dios? La desobediencia. Yo saqué algunos ejemplos de los que nos hace enemigo de Dios. En el huerto del Edén, ¿cierto? Estaba Adán y Eva, sabemos la historia. Ellos estaban felices ahí hasta que desobedecieron y se hicieron enemigos de Dios. Y al hacerse enemigos de Dios les costó perder la vida eterna, les costó las bendiciones que habían en el huerto del Edén y les, ¿saben lo más importante? Les costó la presencia de Dios. Ellos ya no tenían la comunión que antes tenían con Dios. La Biblia los relata, cuando usted lee el libro de Génesis, la Biblia dice que el Señor descendía y hablaba con Adán y con Eva de una forma natural. O sea, ellos escuchaban la voz de Dios, no a ratos, no a goteras, no a toquecitos. Para ellos el tener comunión con Dios era algo natural. Eso se perdió en el huerto del Edén. Cuando ellos desobedecieron, ellos perdieron eso. O sea, la desobediencia, el estar enemistado con Dios. Cuando estamos enemistados con Dios, dejamos de oír la voz de Dios. Y es por eso que hay mucha gente que dice, Dios a mí no me habla. Y estoy hablando de dentro de las iglesias. Dice, Dios a mí no me habla. Dios a mí no me habla, yo no escucho la voz de Dios. Pastor, ayúdeme a orar, yo no escucho la voz de Dios. Pero si usted es enemigo de Dios, si usted está enemistado con Dios, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? De hecho, la Biblia dice que una vez que ellos salen del huerto del Edén y viene toda esta descendencia de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, solamente los hijos de Dios podían escuchar la voz de Dios porque ellos estaban en comunión con Dios. Entonces, si usted ha dejado de escuchar la voz de Dios, escúcheme bien, si usted ha dejado de escuchar la voz de Dios, si Dios ha dejado de hablarle, si el Espíritu Santo dentro de usted ha dejado de redarguir, y esto es realidad, si el Espíritu Santo ha dejado de incomodarlo, usted no está escuchando la voz de Dios. Y es por eso que no hay corrección en nuestra vida, es por eso que no nos enderezamos, porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Y a veces nos habla cualquier voz del mundo y creemos que es Dios. Pero Dios lo primero que va a hacer, hermano mío, va a ser decirte qué está mal y en qué tienes que enderezarte. Eso es lo primero. Dios es un Dios de orden. ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto es maravilloso, me gustó mucho esto. ¿Qué más nos aparta o qué nos pone o qué nos enemista con Dios o qué lo hace enemigos de Dios? La murmuración. La murmuración nos separa de Dios. La Biblia dice, ahí en Génesis habla de Aarón y María. Y dice la Biblia que estaba Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, quien Dios había puesto en un lugar de honra, y Aarón y María con toda la libertad, así como nosotros, hablaron contra Moisés y pensaron que Dios no lo había escuchado. Por eso yo le digo, de repente tenemos que cerrar nuestra bocota, hermanos, porque el hablar de más, Dios también lo escucha y nos hace enemigos de Dios. Entiéndame esto, el hablar de más, el murmurar, el opinar de lo que usted no tiene que opinar, lo hace enemigo de Dios. Si el pastor era malo, déjelo, Dios se arreglará con el pastor. Dios tiene que ver con eso, es su tema, Él lo eligió, Él lo puso ahí, es tema de Dios, pero usted no se meta ahí. Si el hermano está pecando y usted no le va a ayudar a orar, no le va a ayudar, no lo va a bendecir, no lo va a levantar, no lo va a sostener, no opine. Y ni siquiera opine, usted vaya donde el hermano y dígale como dice la palabra, levántelo. Porque el apóstol Pablo dijo, ustedes que son espirituales, levántenlo con amor. No lo anden juzgando, no lo anden apuntando con el dedo. Vayan, abrácenlo, levántenlo. ¿Saben qué? Si usted ve que su hermano está en pecado, que su hermano cayó, que su hermano está viviendo un tiempo difícil, ¿sabe qué haga? Vaya, abrácelo y dígale, hermano, yo quiero orar contigo.
Hermano, si no estás teniendo una buena palabra, si estás lejos de Dios, mira, te voy a invitar a mi iglesia, reconcíliate con Dios, restáurate y vuelves a tu iglesia. Pero haga eso. No desparrame, no murmure, porque el que usted murmura lo hace enemigo de Dios. Dios no le gusta a la gente que murmura. Y tampoco a Dios le gusta a la gente que murmura contra él. Números 21, verso 5 dice lo siguiente: y murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. ¿Se imagina si Dios tomara en cuenta todo lo que usted le dice a Dios? Ya estaría todo picoteado. Y más de alguno lo ha picoteado una serpiente, pero todavía está vivo. Pero la Biblia dice que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Y el Señor, que es Dios, que es soberano, ¿saben qué hizo? Envió serpiente y dijo el Señor: muérdanlo. Muérdanlo. Dios envió serpiente. Imagínense lo que es estar enemistado con Dios. A veces nosotros, como les digo, con una liviandad hablamos de un Dios que no conocemos, y Dios es grande, Dios es santo, Dios es poderoso. Nadie puede detener la mano de Dios. Pero todo lo que usted dice, Dios lo tiene en cuenta. ¿Qué más nos aparta de Dios? O en realidad nos hace enemigos de Dios. El robo y la desobediencia también nos hace enemigos de Dios. La Biblia dice ahí en Jueces capítulo 7 que Dios le había dicho al pueblo de Israel: ataquen a sus enemigos, maten todo y no tomen nada del botín. Pero la Biblia dice ahí en el capítulo 7 del libro de Jueces, habla del pecado de un hombre. Su nombre era Acán. Acán, dice la Biblia, que Acán escuchó también esta orden, es porque Acán era un soldado. Y la Biblia dice que Dios le había dicho a Acán y a todo el pueblo de Israel: no tomen nada de ahí, no tomen nada de ahí, quémenlo todo a fuego. Sin embargo, Acán dice que él vio, de entre los despojos de la batalla, dice que vio 2 lingotes de plata y un manto babilónico, y él lo guardó bajo su carpa. Y el pecado de haber tomado eso, la desobediencia de haber tomado eso, trajo maldición sobre él, y él se hizo enemigo de Dios. Igual, qué maravilloso es que usted y yo vivamos el tiempo de la gracia. ¿Saben por qué? Porque él, al ser desobediente, al haber tomado esto sin que Dios lo haya enviado, la Biblia dice que para él y para toda su familia hubo una sola condenación. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios le dijo a Aarón: tómalos, a él, a toda su familia, llévalos a un despeñadero y ahí apedréenlos y mátenlos. Esa fue la respuesta de Dios. Ese es Dios. Por si usted no conoce a Dios, ese es Dios. Ese es Dios. Cuando Dios pone su mano, nadie le estorba. Por eso es que no tiene que ser enemigo de Dios. Por eso es que es mejor ser amigo de Dios. Por eso es que es mejor estar en la voluntad de Dios, aunque nos cuesta muchas veces. Pero mejor es ser amigo de Dios. Acán, por su desobediencia, por tomar lo que Dios le había dicho que no tomara, ¿cierto? No solamente falleció él, sino que toda su familia. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace enemigos de Dios? La prevaricación. Ya, esto sí que nosotros lo hacemos harto. ¿Sabe qué es la prevaricación? El pecado de prevaricación es un pecado que el ser humano, desde que lo entendió, lo comete. La prevaricación es pensar que Dios tiene que perdonarme porque Dios es perdonador. Y esto el pueblo de Israel lo hizo mucho mientras estuvo en el desierto, y aún cuando estuvo en la tierra prometida. Y cuando Dios le da una orden al pueblo, Dios le dice algo al pueblo. Le empieza a dar las leyes a través de Moisés ahí en el libro de Levítico, y hace lo siguiente el Señor. El Señor le dice: si tú pecares, y tu pecado, voy a parafrasear un poco, si tu pecado fuese un pecado leve, tú vas a traer 2 palomitas. Se las va a presentar al sacerdote, el sacerdote las va a degollar, las va a quemar en el altar, y tu pecado va a ser remitido. Porque el pecado era remitido, o era olvidado, o era perdonado por sangre. Pero si tú, le decía el Señor, si tu pecado fue un poco más grave, tú ya vas a tener que traer una oveja.
porque tu pecado era más grande. Entonces no aparecía el que andaba con 2 o 3 ovejas y ya listas para el pecado. ¿Ya? Y ya si tu pecado era mucho mayor, una vaca. Yo aquí conozco varios que caminan con una vaca al lado para pagar su pecado. Pero resulta lo siguiente, que el pueblo empezó a tomar en cuenta lo siguiente, el pueblo empezó a hacer lo siguiente. ¿Saben lo que empezó a hacer el pueblo? El pueblo empezó a decir, voy a pecar, total, después voy a llevar mi ofrenda. Dígame si no hacemos lo mismo. O yo soy el único pecador en este lugar. ¿Ah? Dios me va a perdonar. Y el Espíritu Santo está ahí adentro hablando. Cuidado, cuidado. Muchas veces hacemos esto, prevaricar. Total, Dios me va a perdonar. Y yo lo he escuchado tantas veces. Dios me va a entender. Y eso es lo que yo odio. Lo siento, Dios, pero es verdad. Dios me va a entender. Dios no entendió a nadie en la antigüedad. Y hoy día no es que Dios lo entienda. Hoy día usted y yo vivimos en un tiempo de gracia. Pero la prevaricación, el pecar deliberadamente, el pecar sabiendo que estás haciendo mal, eso es prevaricación. Prevaricación es omitir lo que Dios ha dicho. Cuando usted no habla de Jesucristo, usted está prevaricando, porque usted tiene un mandato, hablar de Jesucristo. Cuando usted no habla de las grandezas de Dios, cuando usted no le muestra el plan de salvación a alguien que está en problema, usted está prevaricando. Usted está omitiendo lo que Dios dijo. Y sin embargo, ¿cierto? Está diciendo, Dios a mí me va a perdonar, Dios a mí me va a entender, y Dios no lo va a entender, hermano. Porque Dios no entiende a nadie. Dios es Dios. La prevaricación es algo que nos hace enemigos de Dios. ¿Qué más? La mentira delante de Dios. Ananías y Zafira, ahí en el libro de los Hechos, Dios habla de la mentira delante de Dios y muestra. ¿Y saben qué? Esta historia me gusta porque esta es una historia del Nuevo Testamento, no es una historia del Antiguo Testamento. Querer engañar al Espíritu Santo tiene su consecuencia. Y sí que te hace enemigo de Dios. La Biblia dice que en ese tiempo, cuando se inició la iglesia, ahí en el libro de los Hechos, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Todos vivían en comunidad, todos vivían juntos, alegremente, y la Biblia dice que uno a uno iban vendiendo sus bienes y lo iban poniendo a los pies de los apóstoles. No había obligación, porque cada uno da como Dios puso en su corazón, dice la palabra, ¿cierto? Sin embargo, dice que había un matrimonio, Ananías y Zafira, dice que ellos tenían una heredad, una propiedad, y ellos la venden, y van donde los apóstoles, ¿cierto? Y le dicen, en tanto vendimos la propiedad. Entonces, ¿cierto? Los apóstoles llenos del Espíritu Santo les recriminan y le dicen, ¿por qué tuviste en cuenta querer engañar al Espíritu Santo? Cuando él dijo eso, cayó, ¿cierto? A Zafira, cayó muerta a los pies de los apóstoles. No ha pasado mucho tiempo, dice la palabra, llegó su marido o llegó Zafira, no sé cuál de los dos llegó después. La cosa es que al decir lo mismo, ellos volvieron a repetir la historia. ¿Por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? Engañar al Espíritu Santo, y cuidado con esto, iglesia, querer engañar al Espíritu Santo te hace enemigo de Dios. Y hay una consecuencia para eso, la muerte. Wow, qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo es Dios. Y eso no es meterle miedo, es para que tenga conciencia. Es para que tenga conciencia. Porque si fuera por eso, quizás Dios hubiese eliminado a muchos, incluyéndome. Querer engañar al Espíritu Santo tiene un costo. Para todos los hombres tiene un costo. Te queremos acercarnos a Dios. Conoce nuestro corazón. O de excusa. Digo yo, Dios, ese Dios me va a entender. No va a entender nada el Señor. No entendió a Sodoma y Gomorra. No entendió a la gente antes del diluvio. No entendió a Adán y Eva en el paraíso. No entendió a su pueblo en el desierto. Dios no entendió. ¿Qué más? ¿Qué más nos aparta de Dios o nos hace enemigo de Dios? El adulterio. Y no estoy hablando solamente del adulterio carnal, sino que también estoy hablando del adulterio espiritual. Cuando nos llenamos de dioses, cuando ponemos a cualquier cosa antes que Dios,
Todos conocemos la historia de David. David, pastor de ovejas, detrás de las ovejitas, ¿cierto? Dios lo llama, más o menos se dice a la edad de 16 años y lo unge rey de Israel. Más o menos dicen que pasaron 16 años más para que recién David haya tomado el reinado. Por eso que Dios te llame no significa que estás preparado para tomar lo que Dios puso en tus manos. A veces somos medio acelerados, y aquí me incluyo yo en los acelerados, ¿cierto? Queremos hacer al tiro lo que Dios dijo. ¿Ah? Pero hay un tiempo de preparación, hay un tiempo del llamado al trono, hay un tiempo de preparación. Pero este otro mensaje. Dios llama a David, ¿cierto? Lo lleva, le pone un gigante delante. David lo derrota y empieza a preparar Dios el camino para el reinado. Pero en el corazón de David había más cosas. ¿Y saben qué? En un corazón que no está sano, quepan muchas cosas que no son de Dios. Y esto sí que es importante. En un corazón que no está sano, quepan muchas cosas que no vienen de parte de Dios. Y David no tenía el corazón sano. Y David buscaba amar, buscaba sentirse amado. Todas las carencias que él estuvo en la niñez, buscó llenarlas en ese tiempo donde él tenía todos sus pies. Pero se olvidó que ese todo se lo había dado Dios. Y él no solamente adulteró con su cuerpo, sino que adulteró con el corazón. Y ese es el cuidado que hay que tener. Porque de repente no adulteramos con nuestro cuerpo, pero sí con nuestro corazón. Y son más dioses que Dios nuestros hijos, son más dioses que nuestro trabajo, son más dioses que Dios nuestras pertenencias, son más dioses que Dios nuestro ego, y hay tantas otras cosas que se colocan en el lugar de Dios. Lo que yo quiero hacer, como yo quiero estar, se colocan antes que Dios y pasemos a cometer adulterio espiritual. Y eso también te hace enemigo de Dios. ¿Cuántas lleve la lista ya? No las quise sumar todas, pero íbamos a estar todo el día. ¿Qué más nos hace enemigos de Dios? Y esto me gustó porque la había leído un par de veces, no la entendía y ahora la entendí. Me dejó muy contento. La falta de fe. ¿Sabe que la falta de fe nos hace enemigos de Dios? Yo pensé que la falta de fe Dios la dejaba por ahí nomás como... Pero no. La falta de fe nos hace enemigos de Dios. Y qué tremendo esto, ¿cierto? Porque de repente nosotros decimos, Dios lo va a hacer, y ahí nos quedamos. Pero es muy distinto decir, Dios lo hizo. ¿Cierto que de repente de nuestra boca fluye fe? De nuestra boca fluye fe, y es por eso que yo le digo, y la palabra lo dice, fe es declarar lo que no es como si fuese hecho. Eso es fe. Y la falta de fe nos hace enemigos de Dios. ¿Y cómo notamos cuando tenemos falta de fe? ¿O cómo usted se da cuenta que tiene falta de fe? Porque empieza usted a meterse en las cosas que tiene que hacer Dios. Y aquí también somos expertos todos los cristianos. Los cristianos sí que sufrimos de esta. ¿Ah? Le decimos, Dios, te pongo esto en tus manos, y ahí estamos metiéndonos. Ahí estamos metiendo la mano, ahí estamos empujando, ahí estamos tirando nosotros. ¿Ah? Y le dijimos a Dios, pues ahí está en tus manos. Pero queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestro tiempo. Y la falta de fe, la Biblia habla en 2 de Samuel capítulo 24, y dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que les dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Este censo que hace David muestra una falta de fe. Porque Dios le había dicho a Israel que él no dependía de la cantidad del ejército que él tuviera. No dependía de la fuerza de sus hombres, ni de la cantidad de armas que tuviera. Dios le había dicho a Israel, ustedes dependen de mí. Por eso la Biblia dice que Dios libra con mucho o Dios libra con poco. Pero Dios siempre libra. O sea, Dios siempre la lleva. Dios no pierde batallas. Las batallas son del Señor, que es lo maravilloso. Dios no pierde batalla. David, al censar al pueblo, lo que está diciendo, yo voy a poner mis fuerzas en mi ejército. Y su falta de fe. ¿Y sabe que esta falta de fe lo hace enemigo de Dios? Esta falta de fe hace que Dios se enoje con David. Hace que Dios le diga a David, ¿cómo puedes querer confiar en el ejército si yo con nada te he librado?
Y así somos nosotros con Dios. Nuestra falta de fe nos hace tomar decisiones apresuradas, porque nos falta fe. Nos hace tomar caminos erróneos porque nos falta creer en lo que Dios ha dicho. Nos hace tomar decisiones que no van de la mano de Dios porque no tenemos fe. Y esto nos hace enemigos de Dios. Esto le costó 70.000 hombres al pueblo de Israel. Para que usted sepa. Esa falta de fe de David, Dios mandó un ángel y mató 70.000 hombres en un día. Un ángel. Por la falta de fe. Porque él no creyó en Dios, porque lo hizo enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios no es algo fácil. Por eso el apóstol escribió: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mire, y no es querer ofender a nadie, pero pongo una virgen ahí, póngame un Buda si quiere delante, un elefantito, el gato que te mueve la mano, lo que usted quiera. Y yo se lo puedo patear, se lo puedo escupir, y a mí no me va a pasar nada. Porque eso está muerto, eso es de madera, eso es de yeso, no tiene valor, no tiene validez. Pero hay del que se mete con Dios. Hay del que se hace enemigo de Dios. Hay del que se mete en los planes de Dios. Hay del que entorpece las manos de Dios. Hay del que le falta creerle a Dios y le he dicho a Dios que cree en Él. Ay, porque cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha dicho, Dios cumple. Porque Dios está vivo y todos los demás dioses están muertos, son de mentira, son de papel, lo dijo Isaías. Qué tonto, lo voy a parafrasear, qué tonto el hombre que va y corta un árbol y crea una estatua y la adora, dijo Isaías. Qué estupidez del hombre. Siendo que el que le da crecimiento al árbol es Dios. Y que le puso las manos al hombre es Dios. Y que le da la sabiduría y la inteligencia es Dios. Por eso hay del que es enemigo de Dios. Nos llenamos de dioses ajenos, teniendo al Dios verdadero. No escuchamos la voz de Dios que está escrita en su palabra. Qué tremendo es ser enemigo de Dios. La Biblia dice que los pueblos en la antigüedad se enemistaron con Dios. ¿Y saben qué? Dios envió a su pueblo para traer victoria sobre ellos. Aquel que se hace enemigo de Dios está condenado. Por eso es que usted y yo no tenemos que ser enemigos de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que tratar de evitar todo aquello que nos aparta de Dios. Todo aquello que nos hace enemigos de Dios. Todo aquello que entorpece, ¿cierto?, nuestra relación con Dios. Y ya se los he dicho en un par de ejemplos. La murmuración, la mentira, la soberbia, el creernos autosuficientes de Dios, nos hace enemigos de Dios. Entonces es tiempo de dejar de quejarnos. Y qué hermoso que estos días lo que más he escuchado de parte de la iglesia es: pastor, he estado atento a la palabra y entendido. Y lo mismo lo dijo mi hermano Miguel delante. Pastor, he estado declarando. Eso es tener fe. Aunque no vea nada, he estado declarando lo que dice la palabra. He estado creyendo lo que dice la palabra. Y qué maravilloso es eso, aferrarnos a nuestra fe. Porque eso sí nos hace amigos de Dios. Entonces yo entendía, cuando Dios traía esta palabra a mi corazón, el apóstol Pablo frente a la iglesia, y el apóstol le dice a la iglesia: reconciliados con Dios. No con favores, no con ofrendas, no con nada humano, sino que a través de Jesucristo, reconciliados con Dios. Y ojalá el Espíritu Santo empiece ahora a ministrar su corazón y empiece a entender usted que lo tiene enemistado con Dios. Y esta no es una predicación de prosperidad, pero yo sí le puedo decir que las bendiciones de Dios las detenemos cuando estamos enemistados con Él. Aquel que es enemigo de Dios, y nótese que la palabra suena fuerte, pero usted ha leído, hasta la pequeña murmuración te hace enemigo de Dios. Y nosotros, como les digo, lo tomamos de repente tan liviano. No poner a Dios en su lugar te hace enemigo de Dios. Adulterar con nuestro corazón te hace enemigo de Dios. Mentir te hace enemigo de Dios. Tratar de engañar al Espíritu Santo te hace enemigo de Dios. No hablar de Dios te hace enemigo de Dios. Faltarle a Dios te hace enemigo de Dios. Y podría
de ideas y de palabras que los hacen enemigos de Dios. Y como les digo, ojalá el Espíritu Santo ahora esté hablando a tu corazón y te esté diciendo que hasta tu falta de fe te hace enemigo de Dios. Pero el apóstol Pablo, que a mí me gusta porque la palabra es así, ella dice que ella hace la herida, pero dice que ella también la sana. Y de repente cuando escuchamos esta palabra, ¿cierto? Es como que nos empiezan a golpear. Ya lo he escuchado más de una vez. El pastor me apaleó todo el domingo, parece que se preparó toda la semana para apalearme. Parece que alguien le contó mi vida, y sí, el Espíritu Santo te está hablando al corazón, el Espíritu Santo me habló de tu vida. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios por ello, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y el apóstol Pablo dice, esto, aquello, nos separa de Jesucristo, nos hace enemigos de Él. Pero dice también, hay un puente, hay una salida, hay una forma de que tú te arregles con Dios, y esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, dice, si tú estás aquí, tú hoy día puedes arreglarte con Dios. Y me gusta porque Dios no es rencoroso, ¿eh? Qué maravilloso es Dios. Dios no es rencoroso. El apóstol lo escribió antes, dice, Él olvida todo aquello que estaba en tu pasado y hace todas las cosas nuevas. Aquel que viene a Jesucristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso habla de que Dios no es rencoroso. Gloria a Dios por eso. Entonces el apóstol dice, reconciliados con Dios, no por tus medios, no como tú quieras, sino que a través de Jesucristo. Reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, poder reconciliarnos con Dios. Qué maravilloso es poder venir a su trono de gracia y decirle, Dios, yo te he fallado, yo te he mentido, yo he murmurado, yo me he caído en tantas cosas, Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar enemistado contigo. Yo quiero que, como decía la palabra en el inicio, los cielos sean abiertos para mí y debajo de mis pies la tierra sea productiva, no sea de bronce. Y yo conozco de esto, hermano. Yo he visto gente que vive en la extrema miseria y no puede salir de la miseria y no se da cuenta que está enemistada con Dios. Todo esto me hacía pensar el Espíritu Santo ayer mientras escribía estos apuntes. Me decía, mira cómo tengo las puertas cerradas porque son mis enemigos. No entienden que son mis enemigos. Estar en la iglesia no te aseguras que estás bien con Dios, y se lo he dicho muchas veces. Venir acá a cantar, orar, lo dijo mi hermana. Yo estaba peleada con mi hermana y venía a adorar a Dios. Y la enemistad te hace enemigo de Dios. Pero cuando tú te reconcilias, cuando tú sueltas perdón, cuando las raíces de amargura se van de tu corazón, viene la bendición de Dios. Viene lo que Dios tiene para ti. Por eso es bueno estar a cuentas con Dios. Por eso es bueno estar alineado con Dios. Por eso es bueno, ¿cierto?, quitar todo aquello que nos hace enemigos de Dios y empezar a vivir lo que Dios tiene para ti. Así que yo te quiero invitar ahí donde estás. Ahí cierra tus ojitos y empieza a decirle al Señor, Señor, yo sé que esto me hacía tu enemigo. Señor, yo sé que murmuré, yo sé que mentí, yo sé que te fallé, yo sé que puse idolatría en mi corazón, Dios. Mas tu palabra dice, Dios, que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia hoy para alcanzar gracia y misericordia, Dios. Hoy para que tú hagas algo diferente en mi corazón, Espíritu Santo. Hoy para que te lleves todo obstáculo, Dios, que me impide conocerte, que me impide recibir lo que tú tienes para mí, Dios. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo me uno a esta oración, Padre. Yo me uno a esta oración. Quita de mi vida todo lo que hace que sea tu enemigo, Dios. Que esté enemistado contigo, Dios. Yo te pido, Padre, que tu gracia y tu misericordia esté sobre nosotros. Que nuestra fe o nuestra falta de fe en este minuto sea cambiada, Dios. Que tengamos una fe que nos mueva. Que tengamos una fe que nos haga ir más allá, Dios. Que tengamos una fe, Dios, que nos haga confiar. Que tengamos una fe que nos haga, Señor, que ya nunca más nos sintamos enemigos tuyos, Padre. Padre, retén nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras ideas que no provienen de ti. Aquello que nos aparta de ti, Dios, en esta hora. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, quita todo aquello que sea obstáculo. Todo aquello, Señor, que impide el mover de tu gloria sobre la iglesia y sobre cada vida y sobre cada corazón. En esta hora, Padre, te pedimos, reconcílianos contigo. Reconcílianos con tu presencia, Espíritu Santo.
Reconcílianos con tus dones, Padre. Reconcílianos, Dios, con aquello que tú dijiste, Señor, que era para este tiempo y para nosotros, Dios. Aquello que hemos esperado durante tanto tiempo, Padre, y hoy lo traemos delante de ti, lo traemos a tu altar, Padre. Son nuestras faltas, nuestras dificultades, nuestros problemas, Dios. Aquello, Señor, que quizás muchas veces hemos dicho sin pensar, Padre, y te hemos dicho, estoy enojado contigo, Dios. Mas tú eres el Dios que todo lo puede. Y tu gracia y tu misericordia está sobre nosotros, y por eso alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Te pedimos, reconcílianos contigo, Padre. Reconcílianos contigo en nuestra oración. Como iglesia, como pueblo tuyo, reconcílianos contigo. A nos sentir como tú solamente tú puedes hacerlo. Te damos gracias, honramos tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.